Bien, entonces colocamos aquí clase número 5, ¿no? Ya estamos en el tema de derivada, ¿no? Coloquemos aquí derivada, ¿no? Por si acaso, esto es cálculo 2, mat 102, ¿sí? Y bueno, entonces hacemos lo siguiente. Aquí tenemos una función. Vamos a trabajar por el momento con, a ver, digamos que trabajamos con dos variables, ¿ya? Z igual a f de x y y. Bien, esa es una función de dos variables, una función multivariable. Aquí obviamente que podemos tener p y todo lo demás, ¿no? O si quieren lo hacemos genérico, igual no hay ningún problema. Para x 1, para x 2, para x 3, así hasta xn. Esta va a ser una función de n variables, ¿no? Entonces definimos a la derivada de esa función con respecto a una variable, por ejemplo, coloquemos aquí derivada de esa función con respecto a una iésima variable. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Al límite cuando x tiende a un incremento que yo le voy a llamar h, ¿ya? Perdón, mejor hagamos así. Voy a llamarle en vez de delta de x sub i o bueno, o en vez de como antes ustedes lo hacían, ¿no? Creo que era delta de x nomás para una variable. Simplemente voy a colocarle aquí h, ¿ya? H va a ser mi incremento. Entonces, límite cuando h tiende a cero, ¿ya? De la función incrementada, pero en la yésima variable, ¿no? Entonces, aquí coloquemos nomás la función f de x1, x2, así. La yésima variable va a estar incrementada, ¿no? Entonces, aquí voy a colocarle x sub i más h, ¿no? Y así luego continúa hasta x sub n. Bien. Ahora aquí le resto la función sin incremento, o sea, la función original, ¿no? Aquí voy a colocarle x sub 1, x sub 2 y x sub 3, así hasta x sub n. Y todo esto se divide entre el incremento, ¿no? Entonces esta es la definición de la derivada de este, una función real de variable real, ¿no? ¿Ya? Si tuviera una función vectorial, de variable vectorial, se trabaja nomás por componente, ¿no? Pero creo que aquí no hay ningún ejemplo de eso, así que vamos a trabajar nomás con una función real de variable real y también de variable vectorial, ¿no? Aquí hay más de dos variables, ¿ya? Bien, entonces, espero que esta definición se haya entendido más o menos, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con el primer ejemplo, ¿ya? A ver, coloquemos aquí entonces el ejemplo 1, ¿no? O bueno, ejercicio 1. Por si acaso, ¿ah? Ustedes deben saber este, los límites notables, ¿ah? Que ya lo hemos visto en la semana anterior, ¿sí? Bueno, hace 2 semanas. Entonces aquí tengo este ejercicio, me dice tengo P igual a 2Q al cuadrado entre Z menos 3Z por T más E elevado a Q por T, ¿no? Y me están pidiendo hallar la derivada parcial de P con respecto a Z, ¿no? Y entonces, antes que nada, ¿cuál sería aquí mi variable dependiente? A ver, Nayeli, ¿estás ahí? ¿Cuál sería la variable dependiente de esta función y cuál sería la variable independiente? Eso es importante, ¿no? Para saber si esta es una derivación implícita o no. Nayeli, ¿estás ahí? Sí, Ya, ¿cuál sería la variable dependiente aquí? Nada. P, ¿no ve? P es la variable dependiente y las variables independientes serían Z, bueno, Q, Z y T, ¿no ve? Por lo tanto, como ya está despejada esta variable P y aparte es dependiente porque justamente se encuentra en el numerador, ¿no ve? De la derivada que me están pidiendo y ya está despejada, pues, ¿no? Entonces, esta derivada es sencilla, ¿ya? Entonces, coloquemos aquí, a ver, lo siguiente. Ahora, ¿cuál sería la variable que yo voy a incrementar? ¿Alguien sabe? ¿Cuál sería la variable que yo voy a incrementar? Es Z, ¿no es?
¿sí? Donde yo me encuentre a z, voy a reemplazarla por z más el incremento que yo le llamé h, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar ahorita. Entonces, colocamos aquí, a ver aquí coloquémoslo, ¿ya? Derivada parcial de p con respecto a z, ¿no? Esto es igual al límite cuando el incremento h tiende a cero de la función incrementada en z, ¿ya? Porque estoy derivando con respecto a z, sería lo siguiente, ¿no? 2q al cuadrado sobre, aquí le cambiamos de color y colocamos z más h, ¿no? Listo. Luego restamos menos, colocamos aquí 3 y otra vez tengo z, ¿no? Entonces coloco ahí z más h y multiplicamos por t, ¿no? Ya. Luego menos, perdón, más, ¿no? E elevado a q por t. Bien, lo único que hice fue donde tenía la variable z, lo reemplacé por z más h. No hice nada más. Bien. Luego restamos todo entre la función original sin ningún incremento, ¿no? Que es simplemente 2q al cuadrado entre z menos 3z por t más e elevado a q por t. Ahí. Ahora, aquí, todo esto hay que dividirlo, ¿no? Hay que dividir entre el incremento que es h, ¿no? Ahí está. Entonces ya hemos aplicado la definición de la derivada, ¿no? Que es mediante un límite. ¿Ok? Hemos ubicado aquí a la variable dependiente que hay que incrementar, o sea, es la derivada con respecto a esa variable, ¿no? Entonces, justamente a esa variable la incrementé, es lo que hice aquí, y ahora hay que simplemente resolver este límite, ¿no? Entonces, como ustedes ya sabrán, primero tengo que evaluar el límite, ¿no? Sí, tengo que evaluarlo. Si reemplazo que h tiende a cero, entonces simplemente tendré que esta función de acá va a ser la misma que esta, ¿no? ¿Cierto? Espero que ustedes se den cuenta, ¿no? Entonces tendríamos aquí, no sé si vale la pena escribir otra vez, pero a ver, solamente por esta vez para que ustedes se den cuenta, tendría esto, ¿no? Menos 3 z por t más e elevado a q por t menos 2q al cuadrado sobre z más 3 z por t más e elevado a q por t. Bien, entonces todo esto si dividimos entre h, bueno, ya me doy cuenta de algo, ¿no? Porque si ya estoy evaluando, entonces justamente esto vale cero, ¿no? Y aquí igual esto es lo mismo que esto, por lo tanto tendría aquí 0 sobre cero, ¿no? Indeterminación, ¿correcto? Entonces hay que salvar esa indeterminación. Vamos a ir a la siguiente página y veamos qué hacemos acá. Aquí estamos. A ver. Aquí, listo, ¿no? Bien, entonces, lo que recomiendo aquí es simplemente eliminar todos los paréntesis posibles, ¿ya? Colocamos entonces aquí derivada parcial de la función p con respecto a z igual al límite cuando h tiende a cero. Y bueno, esto un poquito lo vamos a bajar por acá y me cae lo siguiente, ¿no? Sería q entre z más h, ahí. Es 2q cuadrado auxiliar. Ah, ya no se copió bien entonces, ¿no? Un momentito lo modificamos ahorita. Ya, gracias. Y aquí menos 3z menos 3, perdón, z por t, ¿no? Y aquí menos 3h por t. Ahí más e elevado a q por t menos 2q al cuadrado sobre z, menos por menos más 3z por t menos e elevado a q por t. Bien, entonces colocamos aquí la línea de división o de fracción, ¿no? Y ahora me doy cuenta que se va a lo siguiente, ¿no? Se va este de aquí con este de acá. Siempre se tienen que eliminar aquellos términos que no dependan de la variable con respecto a la cual estoy derivando, que es z, ¿no? Entonces, sí o sí, este de aquí se tiene que ir, digamos, ¿no? Porque aquí no hay z, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tengo acá?
Ya, también sería este de aquí, ¿no? Este con este. ¿Cuál más? Nada más, ¿no? Sí, nada más, ¿no? Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Ya. Entonces, copiemos lo que nos quedó. A ver, derivada parcial de P con respecto a Z es igual al límite cuando h tiende a cero de 2q al cuadrado entre z más h, ¿no? Y aquí menos 3h por t y menos 2q al cuadrado entre z, ¿no? Ya, creo que ya sé cómo va a quedar esto. Dividamos todo esto entre h, ¿no? ¿Qué podemos hacer acá? A ver, podríamos factorizar, ¿no? El 2q cuadrado y ver qué nos sale, ¿no? Entonces coloquemos acá igual al límite cuando h tiende a cero, ¿sí? Aquí se puede factorizar el 2q al cuadrado y me queda 1 sobre z más h menos 1 sobre z, ¿no? Y aquí menos 3h por t. Y ahora todo esto se divide entre el incremento, ¿no? Que era h. Y ya estuvo. Si ustedes quieren, yo les recomiendo que esta diferencia lo hagan aparte, ¿no? Para no estar escribiendo otra vez acá límite, 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 ¿no? Entonces, háganlo aparte de esto, ¿no? Si quieren, aquí le ponen cálculo auxiliar. Y aquí me quedaría 1 sobre z más h menos 1 sobre z, ¿no? Esto es igual, multiplicando, me queda aquí z, aquí menos z más h, todo esto entre z y aquí z más h, ¿no? Entonces, de aquí se van, así, ¿no? Menos z menos h, y aquí z, z más h, ¿no? Se va este con este. Finalmente, aquí me va a quedar este menos h sobre, sería z por z más h, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente aquí yo voy a reemplazar derivada parcial de p con respecto a z es igual al límite cuando h tiende a cero de 2q al cuadrado por menos h sobre z por z más h, ¿no? Ahí está. Y todo esto menos 3h por t, ¿no? El chiste de acá es simplificar la h que se encuentra en el denominador. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Quizás ustedes ahora mismo no lo están viendo, pero hay que desglosarlo, ¿no? Entonces, si es que todavía no se han dado cuenta, ustedes deben recordar la propiedad de los límites, ¿no? Si yo tengo el límite, por ejemplo, cuando x tiende a un numerito a de una suma, por ejemplo, x más menos g de x, ¿no? Esto es en una variable, ¿no? Pero se aplica lo mismo a varias variables. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende al numerito a, ¿no? De f de x, más o menos el límite cuando x tiende al numerito a de g de x, ¿no? O sea, yo puedo, bueno, en este caso el límite se puede distribuir a ambas funciones, ¿no? Siempre y cuando dependan de x o de la variable independiente. Entonces, aquí tendría lo siguiente, ¿no? Derivada parcial de p con respecto a z es igual al límite cuando h tiende a cero, todo esto, ¿no? Recuerden también, ¿no? A más o menos B sobre C es igual a sobre C más o menos B sobre C, ¿no? Y no se olviden, esto de aquí está incorrecto, esto de acá que enseguida voy a escribirle, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí A, bueno, coloquémosle C sobre A más B. Muchas veces escriben lo siguiente, ¿no? Escriben así, que esto es igual a C sobre A más C sobre B. Totalmente incorrecto. Ya, está sumamente mal esto. Bien, cuidado. Bien, entonces aquí coloquemos lo que nos quedó. Sería entonces 2q al cuadrado, ¿no? Aquí el negativo por h. Aquí es como si yo hiciera extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Mejor para que no me, ¿cómo les digo? Para que me entiendan bien, voy a hacerlo paso a paso, ¿ya? Aquí coloquemos z
z más h. Aquí está la línea de división, la línea mayor, todo esto entre h, ¿no? Entonces aquí es obvio que tengo un 1, ¿cierto? H sobre 1. Y sigamos, el límite cuando h tiende a 0 de 3h por t sobre h. Bueno, aquí ya está servido todo. Se va este con este. Y ya me quedaría simplemente que esta función de acá no depende de h, por lo tanto ya conseguí, ¿no? El límite es igual a 3t, ¿no? Bueno, aquí hacemos extremos con extremos y medios con medios y veamos que nos sale, ¿no? Derivada parcial de p con respecto a z es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 2 q al cuadrado por h por 1. Y aquí z por h por z más h, ¿no? Se va este con este, que era lo que estábamos buscando, y aquí, bueno, ya sabemos que nos dio menos 3t, ¿no? Por lo tanto, se fue esa h, ¿no? Que era la que me causaba el conflicto, ¿cierto? Entonces aquí tengo una h, pero esto ya está sumando, ¿no? Así que no hay problema. Ya, por lo tanto, evaluando el límite, ¿no? Me queda lo siguiente. Menos 2 q al cuadrado entre z por z más 0, ¿no ve? Finalmente, coloquemos acá. La derivada parcial de p con respecto a z es igual a menos 2 q al cuadrado entre z al cuadrado menos 3t. Bien. Y esto se puede comprobar, pues si lo derivamos por tabla, ¿no ve? Entonces, yo a ustedes les recomiendo que lo deriven así como saben, ¿no? Entonces, vamos aquí a comprobarlo, ¿no? O bueno, verificando, ¿no? Aquí me quedaría así. Por favor, si es que no pudieron copiar, me avisan ya para que vuelva a la página anterior. Entonces coloquemos aquí derivada parcial de p con respecto a z, ¿no? Entonces, para mí, q y t son constantes, ¿no? Por lo tanto, aquí me va a quedar 2q al cuadrado y aquí la derivada de 1 sobre z, ¿no? Derivada de esto con respecto a z. En el siguiente paso lo derivo, ¿no? Menos 3, aquí la derivada de z es 1, le pongo simplemente t, y aquí más 0, ¿no? Entonces la derivada de 1 sobre z con respecto a z, ustedes ya saben que es igual a menos 1 sobre z al cuadrado, ¿no ve? ¿Sí? Entonces se comprueba que la derivada parcial de z perdón, de p con respecto a z es igual a menos 2 q al cuadrado entre z al cuadrado menos 3t. Bien. ¿Hasta aquí todo claro? Hola, ¿me escuchan? Sí, Ya. Bien, entonces no hay preguntas, ¿no? ¿Todo bien? ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta. Creo que ustedes ya están listos para hacer la segunda. Bueno, la segunda igual no está tan complicada, ¿no? Ya. Coloquemos aquí la división. Ejercicio 2. Bien, voy a reescribirlo, ¿ya? A ver, un poquito que se vea. Muy bien, entonces colocamos lo siguiente, ¿ya? Sería derivada parcial de u con respecto a y. Bien, ya está despejada la variable dependiente, por lo tanto es una derivada común y corriente, no es implícita, ¿no? Ya. Entonces colocamos aquí el límite cuando h tiende a 0 de la función incrementada, ¿no? ¿En dónde? En y, ¿correcto? Por lo tanto aquí colocamos, no hay cociente, ¿no? Entonces 3x al cuadrado y aquí le ponemos y más h, ¿no? Luego restamos y me queda aquí y más h, ¿no?
multiplicamos todo esto por el logaritmo natural de x más e elevado a x más p. Muy bien. Ahora, esta es la función incrementada, ¿no ve? ¿Correcto? Debo restarle yo a esa función la función original, ¿no ve? Entonces colocamos acá 3x al cuadrado. No se olviden, por si acaso, del corchete o el paréntesis, ¿ya? En este caso, como aquí ya usé paréntesis, le puse corchetes a todo esto, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar nomás paréntesis, ¿ya? Por lo tanto, aquí me queda 3x cuadrado y menos y, logaritmo natural de x. X va a ser más e elevado a x más p, ¿no? Ahí está. Todo esto dividimos entre h, que es el incremento. Bien, como ustedes ya sabrán, aquí nos va a quedar 0/0, ¿no ve? Eso ustedes lo comprueban, ¿ya? Entonces simplemente deben evaluarlo, ¿no? A ver, háganlo conmigo igual. Derivada de u con respecto a y es igual, reemplazando, me va a quedar acá lo siguiente, ¿no? 3x al cuadrado por y menos y, logaritmo natural de x, más e elevado a x más p, ¿no? Y aquí menos 3x al cuadrado más y, logaritmo natural de x, más e elevado a x más p, todo esto entre h, ¿no? O sea, como ya evalué todo esto, entonces simplemente le pongo acá el 0. Sí, por lo tanto aquí también me va a quedar 0, por lo tanto tengo aquí 0/0, ¿no? Sí, y es igual a una indeterminación. Entonces, si ya sé que, que esto es 0/0, ¿no? Entonces simplemente me queda todo esto, distribuir, ¿no? Ese producto y eliminar h, ¿no? Como pueda. Colocamos acá derivada de u con respecto a y, entonces vamos a distribuir ese producto como les comentaba, el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado y más 3x al cuadrado por h menos y, logaritmo natural de x, menos h, logaritmo natural de x, más e elevado a x más p, ¿no? Y aquí menos 3x al cuadrado por y, menos y, logaritmo natural de x, perdón, aquí sería más, pues, ¿no? Y aquí sería menos. Un momentito. Mm, listo. Bien, entonces todo esto hay que dividirlo entre h, ¿no? Dividimos entre h. Se va este con este de acá, se va este con este. ¿Qué más se puede ir aquí? Se va este con este de acá. Miren qué belleza. Bueno, ahí me quedó, ¿no? Bien, entonces reescribimos, ¿no? Derivada parcial de u con respecto a y es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado por h menos h, logaritmo natural de x, todo esto entre h, ¿no? Entonces aquí, como ustedes están viendo, se puede simplificar la h, ¿no? Por lo tanto, aquí puedo colocar el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado menos el logaritmo natural de x, ¿no? Todo esto dividido entre h. Se va este con este y ya tengo el límite, pues, ¿no? Porque esto no depende de h, ¿no? Por lo tanto, la derivada de u con respecto a y es simplemente 3x al cuadrado menos el logaritmo natural de x, ¿no? Ya estuvo, ¿sí? Entonces esto igual podemos verificarlo. Les pregunto si ya copiaron esto. ¿Todo bien? Sí, ya lo copié yo. Bueno, como sos la única que habla, te vamos a hacer caso. Te copiaste, verificamos ahora y bueno, pues aquí tengo esa función. Ahí está. Y hay que derivarlo como sabemos, ¿no? Por tabla, digamos. Derivada de u con respecto a y. Se toma todo lo demás que no sea y como una constante, ¿no? Entonces aquí esto es constante, el 3x al cuadrado es constante, por lo tanto la derivada de ese término, digamos, con respecto a y,
simplemente pues 3x al cuadrado, ¿no? Y aquí sería menos, aquí igual, sería simplemente 1 por el logaritmo natural de x, ¿no? Como esto no depende de y, pues es simplemente una constante, por lo tanto su derivada vale 0. Entonces la derivada de u con respecto a y es igual a 3x al cuadrado menos el logaritmo natural de x, ¿no? Bien. Vamos entonces con este ejercicio para ustedes, ¿ya? Para ustedes y este de aquí creo que igual. No. Hagamos este. Este es parecido a un cociente, ¿ya? A un cociente. Ustedes pueden hacerlo con lo que vimos aquí y igual con lo que vimos acá un poco, ¿no? ¿Ya? Este de aquí, aquí se trabajan con exponenciales, ¿ya? Entonces hagamos el 4. Uy, ya. De su práctico sería el 4, ¿no? Entonces coloquémosle aquí ejercicio número 4, ¿no? De su práctico. Pero es el tercero que hago, ¿no? Que resuelvo en clase. A ver. Bueno, aquí lo que debes recordar es lo siguiente, ¿ya? El límite, digamos que estoy con una variable, ¿ya? Cuando x tiende, a ver, esto a cuánto era, a 0, ¿no? De a elevado a una función, si quieren, a elevado a f de x menos 1 entre f de x, ¿no? Esto de aquí era igual al logaritmo natural de a, ¿sí? Siempre y cuando f de x, o sea, el exponente y el denominador tendrían a 0 y eran iguales, cuando x tendía a 0, ¿no? Y esto igual se puede cambiar por un numerito que no sea 0, digamos. Puede ser un número b, digamos, o un número x1, ¿no? Aquí le colocar b, ¿ya? Sí, no, no siempre cuando x tiende a 0. Lo importante es que la función f tiende a 0, ¿ya? Bien, según estoy viendo aquí, esto vamos a ocupar, ¿ya? Entonces, colocamos aquí la derivada de z con respecto a q, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Bien, ¿qué hacemos entonces? Hay que incrementar la función, ¿no? Donde encuentre q, voy a colocar q más h, ¿no? Colocamos entonces límite cuando h tiende a 0. Aquí me olvidé. Voy a colocar solución, ¿ya? Solución. Entonces seguimos. Límite cuando h tiende a 0 de la función incrementada, ¿no? Entonces, aquí tengo p al cuadrado, no le pasa nada porque no es para mí una variable de interés, ¿no? Aquí colocamos más q más h, ¿no? Aquí sí tengo la variable de interés, ¿no? Porque es la cual estoy derivando, ¿no? Con respecto a la cual estoy derivando. Y aquí debo restar la función original, ¿no? Que es 2 elevado a p al cuadrado menos más q al cuadrado, ¿no? Listo, entonces. Algo más que ustedes deben recordar es lo siguiente, quizás pueda servirles, ¿no? Por ejemplo, coloquemos aquí a elevado a n más m, ¿no? Esto es del PCA, es igual a elevado a n por a elevado a m, ¿no? Bien, eso nomás por si acaso. Todo esto hay que dividir entre el incremento que es h, ¿no? Perfecto, entonces la derivada parcial de z con respecto a q es igual, esto bajémoslo un poquito, es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿no? Y a ver, aquí me conviene lo siguiente, ¿no? A ver, voy a separar esas constantes, podría hacerlo, ¿no? Y dejarlo ahí para el final. Mm, bueno, ya veremos qué hago. Entonces esto voy a desglosarlo ya para ver qué nos queda, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 2p al cuadrado más q al cuadrado más 2q por h y aquí más h, ¿no? Al cuadrado.
¿Ya? Ya. Ya lo vi, ya lo vi. Lo vi, lo vi. Entonces, aquí me va a quedar menos 2p al cuadrado más q al cuadrado entre h, ¿no? ¿Cuál es el objetivo ahora? El objetivo es hallar una expresión que se parezca a esto, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo le hacemos para eso? Aquí tengo el 2 y tengo el 2, entonces ahí me está diciendo que debo factorizar algo, ¿no? Pero así como está, yo no puedo factorizarlo. Pero si factorizo, tendría que ser esto, ¿no? Para que aquí me quede el 1, digamos, ¿no? Y aquí el negativo, ¿no? Tal como está aquí, ¿correcto? Pero ya hemos comprobado, de hecho, esto se comprueba fácilmente, ¿no? Ya que esta expresión tendría a 0 y todo lo demás. ¿Cómo hacemos entonces? A ver. Tun, tun, tun. Podemos asociar, ¿no? Aquí en los exponentes y me quedaría lo siguiente. Por ejemplo, para no escribir tanto, puedo colocar lo siguiente, ¿no? Yo tengo esto. 2p al cuadrado más q al cuadrado más 2q por h más h al cuadrado. ¿Ya? Y esto es igual a lo siguiente, pues, ¿no? Si yo agrupo aquí estos de acá, me queda entonces lo siguiente. P al cuadrado más Q al cuadrado por 2 elevado a 2Q por H más H al cuadrado. ¿Correcto? Aquí tengo por si acaso el signo más, ¿no? Entonces estoy aplicando esta propiedad acá. De esa forma es como puedo obtener este término de aquí y así factorizarlo, ¿no? Entonces aquí me queda de la derivada parcial de z con respecto a q es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 elevado a p al cuadrado más q al cuadrado por 2 elevado a 2q por h más h al cuadrado menos 2 elevado a p al cuadrado más q al cuadrado. Todo esto dividido entre h. Bien, ahí estamos entonces. Ahora sí, podemos factorizar justamente esto, ¿no? Por lo tanto, colocamos aquí derivada parcial de z con respecto a q es igual a lo siguiente. Voy a factorizar lo que les comentaba. Colocamos entonces límite cuando h tiende a 0, 2 elevado a p al cuadrado más q al cuadrado por 2 elevado a 2q por h más h al cuadrado menos 1. Y todo esto dividido entre h. Bien, ahí estamos entonces. Esto, como no depende de mi incremento, yo puedo sacarlo del límite. ¿Sí? Como ustedes recordarán, ¿no? El límite de una constante multiplicada por la función cuando es que extendía un numerito, pues es lo mismo que sacar afuera esa constante y trabajar solamente con el límite, ¿no? Sí, espero que ustedes recuerden esta propiedad. Aquí le vamos a colocar, bueno, un poquito más a la izquierda, ahí. Aquí sería f de x, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, tengo lo siguiente, ¿no? El límite, cuando h tiene, perdón, sería 2p al cuadrado más q al cuadrado, y aquí el límite, cuando h tiende a 0, 2 elevado a 2q por h más h al cuadrado menos 1, ¿no? Todo esto entre h. Ya medio que va, ¿no? Casi yendo. Falta nomás un poquito. ¿Qué podemos hacer ahora? A ver, tenemos en el exponente 2qh más h al cuadrado, ¿no? Entonces, justamente lo mismo es lo que debe aparecer en el denominador, ¿no? Entonces, aquí le podemos colocar lo siguiente, ¿no? Sería, a ver, esa h coloquémoslo más a la derecha, por acá, y coloquemos lo que nos falta, ¿no? Sería 2q por h más h al cuadrado. Ahora, para que la expresión no se altere, también tengo que multiplicarlo, ¿no? En el numerador sería 2q por h más h al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que me importa a mí solamente es la parte donde voy a aplicar el límite, ¿no?
sería el límite cuando h tiende a 0 de qué? Bueno, 2 elevado a 2q por h más h al cuadrado menos 1 entre 2q por h más h al cuadrado, ¿no? Todo lo demás va a ir en la siguiente sección, digamos, ¿no? Aquí 2q por h más h al cuadrado entre h, ¿no? Aquí sabemos que podemos factorizar, ¿cierto? Si factorizamos, pues nos queda así, ¿no? 2q por h más h al cuadrado entre h. Factorizamos h, me queda 2q más h entre h. Se va este con este y me queda simplemente 2q más h, ¿no? Enseguida lo hacemos. Por lo tanto, yo ya sé que todo esto es igual a ¿cuánto? Es igual al logaritmo natural de a, ¿no? Que en este caso es 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente todo esto de acá tiende a 0 cuando h tiende a 0, ¿no? Que es lo que les estaba explicando al comienzo, al igual que esto, ¿no? Bien, entonces aquí me queda derivada parcial de z con respecto a q es igual a 2 elevado a p al cuadrado más q al cuadrado por el logaritmo natural de 2, que es todo esto. Y aquí nos había quedado 2q más h, ¿no? Pero como todavía está ahí h, aquí debo colocar también el límite, ¿no? Cuando h tiende a 0, de 2q más h. Finalmente, al evaluarlo, esa h va a desaparecer, ¿no? Y me queda la respuesta justamente lo siguiente. Sería 2q, ¿no? Que viene de acá, y aquí por 2, bueno, coloquémosle el logaritmo natural de 2, ¿ya? Por 2 elevado a p al cuadrado más q al cuadrado, ¿no? Y esa es la respuesta. ¿Se entendió? Yo sí lo entendí. Muy bien. ¿Y Erika? Sí. Igual, bien. Vamos entonces con el último, ¿ya? Ustedes hacen este de aquí, nada más que ya está fácil. El primer, bueno, el 3 ustedes lo hacen, ¿ya? Es lo mismo, es un cociente. Vamos con la 5. Uy, no lo copié. Ejercicio 5, ¿no? Solución. Y bueno, coloquemos aquí derivada parcial de u con respecto a b, ¿no? U ya está despejado y b es una variable, ¿no? Entonces, para mí a es una constante. ¿Ya? A ver, aquí me quedaría la siguiente forma. Sería el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? ¿De qué? Bueno, la función seno de a al cuadrado y donde tengo b, debo colocarle el incremento, ¿no? B más h, ¿no? Ahí está, ahí estoy igual elevado al cuadrado, me dicen, ¿no? Entonces, aquí le ponemos al cuadrado. Menos el seno de a al cuadrado más 2b al cuadrado. Todo esto lo dividimos entre h, ¿no? Que es el incremento. Y ya estuvo, ¿no? Ahora, así como está, quizás sea un poco difícil, ¿no? Aquí hay dos caminos, ¿no? Uno de ellos es que yo desglose todo esto, que lo desglose, ¿ya? Sería pues aplicando esta identidad, ¿no? Seno de alfa más beta, ¿no? ¿Sí? Sería igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Y este es el camino más largo si aplico esta identidad. ¿Ok? O también tendría un camino un poco más corto, ¿sí?
Si aquí colocamos lo siguiente, ¿no? El seno de alfa menos el seno de beta, ¿sí? Esto, si mal no recuerdo, es igual a 2 veces el coseno de alfa menos beta entre 2. Y aquí por el seno de alfa más beta entre 2. ¿Ok? Esto si mal no recuerdo, ¿no? A ver, voy a revisar esto. Un segundito, coloquemos aquí identidad, diferencia de senos. A ver, ¿qué me sale por acá? Sí, está bien, lo hemos hecho bien. Ya, entonces, yo les pregunto, ¿qué camino quieren elegir, el más largo o el más corto? Lo hacemos como me digan, ¿ya? Por si acaso. Quizá la... El, cor- Dime, Stephanie. el corto. Ah, ya. Entonces, hay que preparar esta expresión para aplicar esta identidad trigonométrica, ¿ya? Entonces, el chiste aquí es que algo se elimine, ¿no? Sí, ese es el objetivo, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo tenga esta resta de alfa menos beta, lo recomendable es que se elimine esto de aquí, ¿no? Este de aquí con, aquí igual tengo que buscar eso, ¿no? A al cuadrado más 2b al cuadrado. Ya, entonces, eso es lo que debo hacer, buscar que se elimine ese a al cuadrado más 2b al cuadrado cuando yo haga una resta, ¿no? Es una diferencia. Entonces, tal como está, no se va a poder, ¿no? Porque tengo b más h al cuadrado. Entonces voy a desglosar ese producto, ¿ya? Entonces aquí me quedaría lo siguiente, pues, a ver, yo tengo 2b más h al cuadrado, ¿no? Esto es igual a 2b al cuadrado más 2b por h más h al cuadrado. Por lo tanto, aquí me va a quedar 2b al cuadrado más 4b más 2h al cuadrado. Bien, entonces aquí colocamos lo siguiente, derivada parcial de u con respecto a b es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Colocamos entonces aquí el seno de a al cuadrado más 2b al cuadrado, que ya es esto. Y aquí le colocamos más 4b por h más 2h al cuadrado, ¿no? Y aquí menos el seno de a al cuadrado más 2b al cuadrado. Todo esto lo dividimos entre h. Ahora, o sea, qué término debe ser alfa y cuál debe ser beta? A ver, ¿alguien me puede decir? Creo que ya está claro, ¿no? Entonces, para mí, alfa va a ser igual a al cuadrado más 2b al cuadrado más 4b por h más 2h al cuadrado, ¿no? Y aquí, beta es simplemente a al cuadrado más 2b al cuadrado. Entonces, en la resta, se va a ir este con este, ¿no? Entonces, me va a quedar 4bh más 2h cuadrado, ¿no? Bueno, coloquemos aquí entonces derivada de u con respecto a b es igual al límite cuando h tiende a 0 del seno, ¿ya? Perdón, aquí ya sería pues aplicando la identidad trigonométrica, ¿no? Sería entonces 2 coseno de alfa menos beta. Y alfa menos beta es simplemente 4b por h más 2h al cuadrado, ¿no? Colocamos entonces aquí 4b por h más 2h al cuadrado. Todo esto entre 2, ¿sí? Y aquí multiplicamos por el seno de alfa más beta, ¿no? Y el seno de alfa más beta, pues sería aquí 2a, ¿no? 2a al cuadrado, que sería 4b al cuadrado más 4b por h más 2h al cuadrado, ¿no? Y todo esto de aquí se tiene que dividir entre h, ¿no? Perdón, entre el 2, ¿no? Ya. Bueno, ahora sí, como ya tengo todo eso expresado, aquí vamos a colocar el incremento que es h, ¿no? Bien. Esto de aquí hay que subirlo un poquito ya para que coincida el igual con esa línea de división, ¿no?
Bien. Ya estamos entonces. A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? 0, ¿no? Sería... A ver, a ver, a ver. Esto menos esto. Ya. ¿Cómo nos quedaría ahora? A ver, ¿qué más podemos hacer? Aquí me va a quedar 0, ¿no? Sí, sí, sí. Alfa menos beta, ¿no? Va a quedar 0. Alfa menos beta. Ya, a ver, a ver. Creo que había algo raro aquí. 2bh cuadrado más 4bh más 2h al cuadrado. Ya, restamos. Me queda aquí alfa menos beta, ¿no? Seno de A, seno de B. Alfa menos beta. Y ya. Bueno, está un poco extraño esto porque debió salir al revés, ¿no? Debió salir al revés todo esto. A ver. 2a se va con este. Sí, al revés. Seno de A beta. Seno de A más beta. Sí, un poco extraño, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta aquí cuando yo lo evalúe, pues acá me va a quedar 0, ¿no? Coseno de 0 es 1. Sí, por lo tanto, multiplicado por esto, aquí me va a quedar el mismo seno, ¿no? Y es como si no estuviera derivando, digamos. Ya, entonces, a ver, ¿en qué hemos fallado? Creo que es la fórmula. Ahorita acabo de revisar y es 2, Dime. 2 seno de x menos y sobre 2 por coseno de x más y sobre 2. Es al revés, ¿no? Sí, es al revés. Pero no sé por qué aquí mi internet me falló. Oye, mira, justamente aquí estaba viendo ahorita para revisarlo, ¿no? Y me salió así. Bueno, entonces, es que aquí tengo un negativo, ¿no? Entonces vos me decís que aquí es, aquí es más, ¿no? Eh, A ver, ¿cómo es? Decime. en la fórmula, a ver, Sí. es 2 seno de x menos y sobre 2 Al revés. por coseno de x más y sobre 2. Ay, 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 ay. Entonces, debe ser otra forma de escribirlo, ¿no? Porque igual aquí tengo una identidad que no es lo mismo. Pero ya. Seno de beta es 2, me decís acá, seno de alfa menos beta, ¿no ves? Sí. Y aquí coseno de alfa más beta, ¿no? Entonces ahora sí me va a salir porque aquí era imposible que me salga, ¿no? Ya que este iba a ser 0 y aquí 1, y igual me quedaba seno, ¿no? Como la derivada de seno es coseno, entonces algo estaba mal. ¿Ya? Bien. A ver. Bueno, supongo que estos dos son equivalentes, pues, ¿no? Ya, entonces, borremos este por si acaso, ¿ya? Porque este no nos sirvió. Y nos quedamos con el que nos dictó Stephanie. Por lo tanto, aquí se cambian los papeles, ¿no? Lo que antes era coseno, ahora es seno. Lo que antes era seno, ahora es coseno, ¿no? Si no hay que borrar mucho. Y ahora sí va a salir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver. ¿Dónde me sirve h a mí? ¿En el coseno o en el seno, Stephanie? Stephanie. Stephanie. No lo sé. ¿Qué Bueno, dice usted, Auxi? mira, el límite cuando x tiende al número a, digamos, del seno, esto es como en cálculo 1, ¿no? Del seno de f de x entre f de x,
esto es igual a 1, ¿no? Siempre y cuando f de x tiende a 0 cuando x tiende al número a. ¿No? Entonces aquí no me sirve de nada el coseno porque no hay una expresión o un límite notable, ¿no? Que me involucre al coseno solamente así como está, ¿no? Pero sí al seno, ¿no? Por lo tanto, esta h vamos a colocarla aquí, vamos a agruparlo. Ese 2 si quieren lo sacan afuera, ¿no? Derivada parcial de u con respecto a b es igual a 2. El límite cuando h tiende a 0, aquí le colocamos seno de 4b por h más 2h al cuadrado. Sobre 2 pongámosle ya, sobre 2. Y aquí es todo eso entre h, ¿no? Mejor para no colocarle ese 2, para no tener cociente, porque hace que sea un poco más larga la expresión. Aquí factorizo el 2 y me queda 2b por h más h al cuadrado, ¿no? Espero que aquí no hayan dudas, ¿cierto? Luego ese 2 se va con este y me queda así. Y todo esto lo divido entre h, ¿no? Bien. Ahora, yo sé que si h tiende a 0, todo esto de acá tiende a 0, pues, ¿no? Por lo tanto, voy a colocarle aquí 2b por h, a ver, 2b por h más h al cuadrado. Bien, entonces aquí también vamos a multiplicar 2b por h más h al cuadrado. Ya. Esta h de aquí podría irse de esta parte y ir acá, ¿no? Entonces, multiplicamos aquí por... Si desean, podemos colocar aquí también el límite, ¿ya? Porque no afecta en nada. O simplemente lo dejamos ahí como el coseno, ¿no? ¿Sí? Depende de ustedes, ¿no? Ahí coloquemos nomás el coseno, 2a al cuadrado más 4b al cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí también se puede factorizar, ¿no? El 2 y me queda a al cuadrado más 2b al cuadrado más 2b por h más h al cuadrado, ¿no? Se va el 2 con este y ya estuvo, ¿cierto? Yo sé que evaluando todo esto de aquí se va a convertir en 1, ¿no? ¿Correcto? También sé que esta h se va a ir con este cuadrado y con esta h, ¿no? Cuando factorice. Entonces, la derivada de u con respecto a b es igual a 2, ¿ya? 2 por cuánto, aquí sería por 2b, ¿no ve? ¿Cierto? Y aquí por el coseno de a al cuadrado más 2b al cuadrado. Y aquí más 2 por b por 0 más 0 al cuadrado, ¿no? Entonces esto me va a quedar 0. Y finalmente la derivada de u con respecto a b es igual a 4b por el coseno de a al cuadrado más 2b al cuadrado. ¿Cierto? Ahí está. Quiero que me digan si esto se entendió. ¿Todo bien? Sí, Ya. Quizá aquí lo hice un poco directo, ¿no? Pero ustedes ya con calma lo pueden ver ahí en sus apuntes, ¿no? Bien, son las 8:20. Eh, a ver, ¿qué hacemos? Un momentito, ya, un momentito, un momentito. Derivación implícita, ¿no? Ya. Entonces, lo mismo, en este caso, tengo lo siguiente, ¿ya? Digamos una función vectorial de variable real, ¿ya? X, Y, Z y todo lo demás, ¿no? Pero por lo general vamos a trabajar con X, Y, Z, ¿no? Aunque aquí el ingeniero trabaja con U, con T, con A, con C, con B, con R, ¿no? Bueno, entonces vamos a cambiar esto. Vamos a colocar aquí en lo siguiente, ¿ya? X1, X2, X3, así, hasta Xn, ¿ya? Suponiendo que la variable dependiente sea X, digamos, X3, ¿ya? ¿No?
si la variable dependiente es x3, ¿no? De hecho, eso, a ver, ¿cómo sé cuál es mi variable dependiente o no? Entonces, para eso tengo que fijarme pues en las derivadas, ¿no? Ya, pero antes que nada, como ustedes aquí están viendo, esa es una función que tiene ahí todas sus variables sin despejar, ¿no? Una función implícita, ¿ya? Por lo tanto, si me piden, por ejemplo, derivada de x2 con respecto a x1, por si acaso estas x son variables, entonces aquí, ¿cuál sería mi variable dependiente? ¿Alguien puede decirme? ¿Cuál sería aquí la variable dependiente? Es pues justamente la que se encuentra en el numerador, ¿no? x2, y la variable independiente es x sub 1. Entonces, si yo veo que no puedo despejar x sub 2, entonces debo derivar de forma implícita, ¿no? Entonces aquí, en vez de colocarle f minúscula, vamos a colocarle f mayúscula, que es como lo hace el docente, ¿eh? Entonces, aquí se deriva de esta forma, ¿ya? Colocamos el negativo, ¿sí? Ahí, una línea de fracción, una línea de fracción mayor, y aquí derivamos a esa función f con respecto a x sub 1, ¿no? Esto es como una derivada cruzada, ¿no? Ahí va este y este va acá. Entonces aquí en el denominador tendríamos la derivada parcial de f con respecto a x sub 2. ¿Hasta aquí todo bien? No se olviden del negativo, ¿ya? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos aquí a hacer. Colocamos entonces lo siguiente, a ver. Este ejercicio o problemita, bueno, ejercicio, ¿no? Es rutinario, a ver, aquí. Entonces colocamos lo siguiente. Sería aquí ejercicio número 1. Bien. Y bueno, pues, ¿cuál es mi variable independiente? Bueno, perdón. ¿Cuál es mi variable dependiente? A ver, quiero que me responda Velarde Manuel. ¿Estás ahí? Bueno, entonces creo que está durmiendo. Fabricio Ponce, ¿estás ahí? Fabricio Miochi. A ver, Stephanie, Sí, ¿cuál es la variable dependiente en este ejercicio? Es X. Muy bien, entonces la independiente sería Z, ¿no? Perfecto. Sabiendo eso, y en vista de que aquí no puedo despejar la X, ¿ya? ¿Cómo sé que no puedo despejar la X? Porque yo sé que esa X se encuentra en funciones que son de diferente tipo, digamos, este es un logaritmo y este es un exponencial. Ya no se pueden hacer malabares para despejar X, ¿no? Porque son funciones de distinta naturaleza, ¿no? Entonces, en vista de que no puedo despejar X, ya, aquí le voy a derivar de forma implícita. Entonces, colocamos acá, derivada de X con respecto a Z, ¿no? Derivada parcial. Sería entonces menos la derivada de una función f. Pero ¿cuál es esa función f? Ah, entonces antes de ir ahí, tengo que igualar todo esto a cero, ¿no? Entonces, para eso es más fácil que este de acá pase al otro miembro a restar, ¿no? Entonces colocamos aquí logaritmo natural de p menos x más e elevado a x al cuadrado menos 2p al cuadrado menos p al cubo por z a la cuarta. Ahora todo esto de acá es la función f. Entonces ya sé qué es lo que voy a derivar. Colocamos acá derivada parcial de f con respecto a ¿qué? ¿A x o z? A z, ¿no ves? Y aquí derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, yo aquí les recomiendo que hagan esas derivadas si pueden por separado, ¿no? Sí, si pueden por separado, mucho mejor. Derivada de f con respecto a x. Perdón, primero a z, ¿no? A z.
¿Ya? Esto es igual a ¿qué? Voy a reescribir la función f para que tenga un mejor panorama de lo que vamos a derivar, ¿ya? Coloquemos aquí logaritmo natural de p menos x más e elevado a x al cuadrado menos 2p al cuadrado menos p al cubo por z a la cuarta igual a 0. ¿Ya? Entonces, como les decía, todo esto es mi función f, ¿no? Entonces, derivando con respecto a z, ¿cómo me queda entonces? ¿Saben derivar ustedes así parcialmente? ¿Saben, no? Se considera todas las demás variables como constantes. ¿Se acuerdan de eso? Para que les explique. O lo hago nomás así como asumiendo que saben. ¿Nos puede explicar, por favor? Claro, a ver. Supone que vos tienes esto, ¿no? Una función de dos variables, ¿no? Tienes entonces acá el seno de 2x por y, ¿no? Y te está pidiendo que derives esa función con respecto a x. Ahí te dice que tu variable dependiente es f y tu variable independiente es x, nada más. O sea que todo lo demás, en este caso el 2y, son constantes, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se deriva una constante? Pues simplemente vas a ignorarlo, ¿no? Y cuando esté solito, va a ser 0, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo sería? Pues derivada parcial de f con respecto a x es igual, bueno, esto es como si yo tuviera simplemente k por x, digamos, ¿no? O c por x, ¿ya? Porque 2y es constante. Entonces, voy a derivar lo de adentro, ¿no? Esto lo voy a derivar con respecto a x, ¿no? Lo pongo así porque todavía no estoy derivando, sino que estoy indicando que en el siguiente paso voy a derivar. Y aquí sería, en vez del seno, sería coseno de 2x por y. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo sería la derivada? ¿Cómo sería la derivada de 2x por y con respecto a x? Bueno, 2y es constante, ¿no? Entonces, simplemente me queda derivar x con respecto a x, que es 1. O sea que la derivada de f con respecto a x es igual a 2y por el coseno de 2x por y. ¿Se entendió esto que te expliqué ahorita? Sí. Ya, entonces vamos a seguir con unos cuantos ejemplos más. Por decir, tienes aquí una función que dependa, ponele de tres variables ahora. Tienes entonces e elevado a x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más logaritmo natural de x por y por z, ¿no? Y aquí le ponemos más z por y. ¿Ya? Aquí vamos a colocarle más x al cuadrado, ¿ya? Entonces, yo quiero derivar todo esto con respecto, a ver, con respecto a z, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi variable dependiente? F, ¿no? La variable independiente sería simplemente z, ¿no? Por lo tanto, x y y son constantes. Así que al derivar esto, como vos ya sabrás, ¿no? Que la derivada de e elevado a u es igual a u derivado por e elevado a ese mismo exponente, ¿no? Sin derivar. O sea que aquí tengo que derivar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado con respecto a z, ¿no? Entonces lo demás puede ser 0 aquí, 0 acá, más 2z, ¿no? Ya estuvo. Y pongo e elevado a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Más derivada de un logaritmo. Debes saber que la derivada del logaritmo es igual a u derivado entre u, ¿no? Por lo tanto, aquí voy a colocar esta expresión derivada con respecto a z, que sería x por y por 1 entre x por y por z, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí le colocamos más.
derivada de esto con respecto a z, pues simplemente 1 por y, ¿no ve? Más derivada de x con respecto a z, 0 de 1. Entonces se va este con este y me queda que la derivada parcial de f con respecto a z es igual a 2z por e elevado a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más 1 entre z más y. ¿Este ejemplo igual se entendió? Sí, Ya, entonces creo que ya estás lista si has entendido estos dos. A ver, aquí tengo algo parecido, ¿no? Derivada parcial de f con respecto a z. ¿Cuál es la variable independiente? Es z, ¿no? Entonces, esto es constante, todo eso para mí es constante, ¿no? Al igual que todo esto, pues, ¿no? Porque no hay z ahí, ¿cierto? Entonces, aquí me va a quedar simplemente 0 más 0 menos, tengo p al cubo por z al cuadrado. P al cubo es constante, ¿no? Entonces, simplemente derivo este z a la cuarta, ¿no? Sería 4z al cubo por p al cubo, ¿no? Y ya está. Hasta aquí todo bien. Por favor, dígame si es que algo no entiende, ¿ya? Bueno, derivemos entonces f con respecto a x, ¿ya? Bueno, ahora sí hay cosas que derivar, ¿no? Entonces aquí sería la derivada de p menos x, ¿no ve? Con respecto a x sobre p menos x. Yo lo escribo así porque todavía no estoy derivando, ¿no? O sea, esto de acá que está entre paréntesis todavía no estoy derivando, ¿ya? Pero sí, lo demás ya está derivado, ¿no? Esto de acá. Ya, luego aquí más el exponente hay que derivarlo, ¿no? Sería x al cuadrado menos 2p al cuadrado, eso tengo que derivarlo, ¿no? Por e elevado a x al cuadrado menos 2p al cuadrado. Y aquí sería pues menos 0, ¿no? Porque no depende de x eso. Entonces aquí derivando me queda menos 1 entre p menos x más, sería aquí 2x, ¿no? Y aquí e elevado a x al cuadrado menos p al cuadrado. ¿Ya? Recuerden, siempre que ustedes aquí pongan este símbolo, significa que aquí ya están derivando, ¿ya? Así que para no colocar otra vez p menos x, ¿cómo les digo? Para no colocar todo, otra vez el logaritmo natural de p menos x, yo de una vez ya apliqué la regla para derivar ese logaritmo, pero derivé en un siguiente paso, ¿no? Señalando que todavía no estoy derivando, ¿no? Pero le corresponde esa operación. Ya al p menos x y al exponente también de aquí del exponencial. Sí, entonces, bueno, pues esto así quedó. Ya espero que hayan entendido. Entonces, bueno, simplemente hay que ordenarlo, ¿no? Derivada parcial de x con respecto a z sería menos que la línea de fracción mayor. Copiamos lo que nos quedó acá, que es simplemente menos 4z al cubo por p al cubo. Y aquí sería todo esto, ¿no? Y ahí podemos dejarlo y ya hemos acabado esa derivada. No se olviden del negativo, ¿ya? Si quieren aquí pásenlo al numerador y le va a quedar positivo, ¿no? Bueno, a ver, derivada parcial de x con respecto a z es igual a 4z al cubo por p al cubo menos 1 sobre p menos x más 2x por e elevado a x al cuadrado menos p al cuadrado. Bien, ahí está entonces. Listo. ¿Cuál más hacemos de ese práctico? El 2, el 3, el 4. Ustedes díganme cuál quieren hacer. Uno más. Los espero. Ya, como les iba diciendo, aquí vamos a ocupar varias raíces, ¿no? O sea, derivadas de funciones irracionales. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? A ver,
tengo aquí la raíz enésima de u. Sabemos que u depende de x, no es una función de x. Entonces, al derivar esto, ustedes simplemente deben acordarse de la derivada de una función elevado a un exponente, ¿no? O sea, digamos, de u elevado pongámosle aquí un exponente m, digamos, ¿correcto? Si yo derivo eso con respecto a x, obviamente, a x, entonces lo que yo tengo sería lo siguiente, pues, ¿no? Obviamente aquí para mí m pertenece a los reales, ¿ya? M no es variable, es una constante, ¿bien? Entonces la derivada de u elevado a m es simplemente m, vas a multiplicar por u elevado a m menos 1. Esto creo que ya lo saben todos, ¿no? Luego aquí se multiplica por esa función u derivada, ¿no? Muy bien. Ahora aquí pasa lo mismo casi, ¿no? Entonces aquí yo tengo u elevado a 1 sobre m, pues, ¿no? Perdón, 1 sobre n, ¿no? Que esa es la definición de la raíz, ¿no? Por lo tanto, al derivar esa expresión, al derivar u elevado a 1 sobre n, yo esto lo estoy derivando con respecto a x, ¿sí? Entonces me queda aquí el exponente pasa a multiplicar, ¿no? Y aquí me queda u elevado a 1 sobre n menos 1 por la función u derivada. Y 1 sobre n menos 1 es igual a 1 menos n sobre n, ¿no? Bien, entonces esto se puede escribir como lo siguiente, pues, ¿no? U elevado a 1 sobre n, toda esta derivada con respecto a x, sería 1 sobre n por u derivado. Y esto de acá, o sea, u elevado a 1 menos n sobre n, se puede escribir como la raíz enésima de u elevado a 1 menos n. ¿No ve? De hecho, esto de aquí está incorrecto. Sería aquí simplemente n menos 1, ¿no? Porque esto sería en el numerador y para pasarlo al denominador, pues deberían cambiar, ¿no ve? Los signos, o sea, sería u sobre u elevado a menos 1 menos n, 1 menos n sobre n, ¿no ve? Entonces aquí me queda que u elevado a 1 menos n sobre n es igual a 1 sobre, que sería u elevado a n menos 1 sobre n, ¿no ve? Que es lo mismo que escribir la raíz enésima de u elevado a n menos 1, ¿ya? Entonces quédate con esto de aquí nomás, ¿correcto? Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, eso es para cualquier raíz, digamos. Si n vale 3, lo aplicamos acá, ¿no ve? Si n vale 2, lo aplicamos ahí. Entonces, el caso más común es cuando n vale 2, o sea, la raíz cuadrada, ¿no? Derivada de la raíz cuadrada, ¿verdad? Es simplemente, siempre que vos veas esto, colocáis aquí automáticamente un medio u derivado sobre la raíz de u, ¿correcto? Eso aquí vos lo puedes comprobar, reemplazás aquí n, sería un medio, que es obvio, raíz cuadrada, de u elevado a 2 menos 1 es 1, ¿no? Y ahí está. Entonces, esto es lo que vamos a ocupar y también, ¿ya? Aquí colocamos la raíz cúbica de u, ¿no? Derivamos esto con respecto a x y me queda entonces un tercio de u derivado sobre la raíz cúbica de u al cuadrado, ¿no? Sería aquí 3 menos 1, 2. ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien, ¿no? A ver, dime, Lisette, Sí, segura, ¿no? sí, le entendí. Ah, ya, muy bien. Entonces, nos están pidiendo aquí la derivada de a con respecto a c. Coloquemos entonces solución. Derivada parcial de a con respecto a c. ¿Cuál sería la variable dependiente, ¿no? Entonces colocamos acá que a es la variable dependiente, ¿no? Sí, entonces a es la variable dependiente. Ustedes ya lo escriben, ¿no? Y c es la variable independiente, ¿no? Entonces, todo lo demás que no sea
C va a ser constante, ¿no? Pero ya veremos eso cuando coloquemos aquí esas derivadas. Entonces, aquí sería igual a qué cosa, ¿no? Sería derivada parcial de f con respecto a c entre la derivada parcial de f con respecto al número a, o a la variable a, perdón. Entonces, ¿qué es f? Pues f vendría a ser lo siguiente, ¿ya? Esto lo vamos a mover un poquito. La cosa es que igualemos todo esto a 0, ¿no? Entonces, lo más fácil sería mover este a la izquierda, ¿no? Entonces me queda 1 sobre a al cuadrado más b al cuadrado menos la raíz de a más c igual a la raíz cúbica de a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado. Ahí estamos. Perdón, aquí me equivoqué. Sería menos, igual a 0. Bien, entonces la función f vendría a ser todo lo que estoy remarcando ahora mismo, ¿no? Ahí está. Ahora tengo que derivarlo, ¿no? Entonces derivemos f, a ver, con respecto a c. ¿Cómo sería la derivada de f con respecto a c? Bueno, aquí tengo c y aquí también, por lo tanto, este de acá es simplemente 0, ¿no? 0 menos raíz cuadrada de a más c. Todo esto que está adentro depende de c, ¿no? Por lo tanto, es como si fuera mi u, ¿ok? Entonces colocamos derivada de lo que está adentro, ¿no? Que sería a más c derivado. ¿Con respecto a qué? Con respecto a c, pues, ¿no? Que es la variable independiente. Sobre, aquí colocamos 2 raíz cuadrada de a más c. Ahí está. Menos, aquí sería 1/3 derivada de todo lo de adentro con respecto a c. Sería, aquí no voy a hacerlo directamente, ya voy a colocar que esto voy a derivarlo en el siguiente paso. Con respecto a c. Sobre, sería sobre la raíz cúbica de a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, derivando esto, a ver, Lice, dime, si tengo a más c, todo esto derivado con respecto a c, ¿cuánto me quedaría aquí? Lice, ¿estás ahí? Si es que no te acordás, solamente levanta la mano. No, no, ¿eh? Y bueno, ya levantó la mano. Ya, entonces, como vos sabés, ¿no ve? Que la derivada igual se puede distribuir, ¿no? En una suma. O sea, es como si yo tuviera A, ¿no ve? Todo esto derivado con respecto a C, más C derivado con respecto a C, ¿no? ¿Ya? Entonces, como A es constante, esto es 0, ¿no? ¿Cierto? Y C con respecto a C es como si yo te dijera que derives X con respecto a X, digamos. Esto vale 1, ¿cierto? Entonces, aquí le colocamos que es igual a 1. Bien. Ahora tengo esto, a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado. Todo esto derivado con respecto a c es lo mismo, ¿no? A al cuadrado más b al cuadrado, eso es constante porque no es una variable, ¿no? La única variable es c. Entonces aquí me va a quedar 0. Menos la derivada de c al cuadrado, pues sería 2c simplemente, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos 2c. Así que la derivada parcial de f con respecto a c es igual a menos 1 sobre 2 la raíz de a más c menos 1/3, que aquí sería por menos 2c entre, todo esto de aquí, entre la raíz cúbica de a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces aquí podemos colocarle también, multiplicando los signos, me va a quedar positivo ahí, ¿no? Ya está.
Esta es la derivada de f con respecto a c. Ya. Ahora tengo que derivar f con respecto a la variable a, ¿no? A ver. Uy, no se copió bien esto. Ya. Entonces, derivando f con respecto a la variable a, ya aquí me quedaría entonces lo siguiente. Tengo a tanto en el número, bueno, en cada término, ¿no? Aquí sería la raíz cúbica y en el denominador, ¿no? Acá. Entonces, a ver, recuerden también lo siguiente. Si tengo 1 sobre u y quiero derivar todo esto con respecto a x, ya hemos asumido que u es una función de x, ¿ya? Entonces, esto es igual a lo siguiente. A menos 1 sobre u al cuadrado, ¿ya? De esto no se deben olvidar de esto, ¿ya? Por si acaso, no se olviden de esto. Esto también es demostrable, ¿ya? Ustedes lo convierten en exponente y derivan como un exponente y les sale lo mismo, ¿ya? Entonces aquí me olvidé de algo. Multiplicado por u derivado, ¿ya? A ver, entonces aquí tengo a, aquí también tengo a, aquí también. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente, ¿no? Sería menos 1 sobre u al cuadrado, que sería a al cuadrado más b al cuadrado elevado al cuadrado. Por u, ¿ya? Derivado, ¿no? En este caso estoy derivando con respecto a la variable a, por lo tanto, tengo que derivar a al cuadrado más b al cuadrado con respecto a la variable a. Bien, entonces, aquí cómo me quedaría, pues sería 2a más 0, pues, ¿no? Porque b no depende de a. Entonces simplemente me va a quedar aquí 2a. Así que aquí le pongo por 2a. Bien. Menos derivada con respecto a la variable a. Bueno, sería pues 1/2. Aquí ya hemos hecho la derivada de a más c con respecto a c. Es lo mismo con respecto al número a. ¿Ya? Porque ambos son positivos y están sumando además. Entonces aquí me va a quedar simplemente 1 sobre la raíz de a más c. ¿Sí? Esto igual ustedes lo pueden volver a hacer, ¿no? Esa derivada. Y aquí menos sería 1/3, ¿sí? Por la derivada de a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado, pero con respecto a la variable a. Entonces me queda simplemente 2a. Sobre la raíz cúbica de a al cuadrado. Un momentito, ya vamos más a la derecha. Raíz cúbica de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado elevado al cuadrado. Y aquí cerramos esa raíz, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya hemos derivado, ¿no? Simplemente sería agruparlo, ¿no? Como podamos, los signos, todo está bien, ¿no? Entonces, como vemos esa expresión, nos queda la derivada parcial de f con respecto a la variable a y es igual a menos 2a entre a al cuadrado más b al cuadrado elevado al cuadrado. Menos 1 sobre 2 por la raíz de a más c. Menos 2a sobre 3 por la raíz cúbica de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado elevado al cuadrado. Ahí está, ¿no? Y ya está, ya hemos derivado, simplemente me queda reemplazar, ¿no? Derivada de a con respecto a c es igual al negativo de la derivada de f con respecto a c, que es todo esto. Ahí está. Entre la derivada de a, perdón, de f con respecto a la variable a. Ahí está. Ese negativo puede pasar a distribuir. Me conviene que pase al denominador, ¿no? Así que todo esto se convierte en positivo, 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 positivo. Y bueno, pues simplemente me quedó esto.
esta expresión. Se va este y me quedo aquí igual. ¿Ya? ¿Se entendió?